Y bueno, Sí, pudimos contactarnos con Aritz y acá estamos. Ahora yo después hago tu bien. presentación, estoy comentándote un poco más o menos cómo venimos nosotros, de dónde venimos. Eh, Muy bueno. Fue Aris el que nos dijo, nosotros más o menos los temas que nos interesaban, o que nos interesaban. De todo un sinnúmero de temas, elegimos algunos para empezar a tratar, incluso algunos sabíamos que eran muy complejos, eran muy amplios, y Aritz, con muy buen criterio, los recortó, y entonces Claro. nos pasó los nombres de ustedes para eh, esta serie de charlas que en principio iban a ser solamente para el grupo, pero dada la repercusión que hubo y la excelente charla que nos dio Dionela, mucha gente empezó a pedir, se enteró luego que creo, si no me equivoco mal, está subida a la red. Eh, entonces Bueno, hicimos una convocatoria un poco más extensa, no solamente a los miembros aló. del centro, sino también a otros conocidos, gente más conocida. Bueno, Bien, así nos hemos bien, presentado. Bueno, muy bueno. Sí, yo veo algunos compañeros que conozco, los compañeros, no sé si a todos, pero veo a Guillermo, a Lili, a Osvaldo Jaureche, que los conozco de otros ámbitos, así que les mando un saludo. claro, porque viste, esto es medio complicado, esto de las redes, y todavía no estamos muy aceitados. Y el otro día, mientras estaba finalizando Dionela con su charla, yo le mando a Aritz un mensaje, a Aritz Regalde, un mensaje diciendo que, bueno, gracias porque había hecho el traje. Yo, mi Dionela fue impresionante. Y dice, oh, qué lástima, la perdí porque no me mandaron la invitación. Y bueno, fue un error nuestro, mío. Me hago totalmente cargo de que no he Pero pasa, mandado. ¿no? Con todas estas cosas que uno con todas estas cosas que uno se va habituando en la marcha, ¿no? Bueno, La entonces hoy tecnología. le mandamos a todos hoy, le mandamos a todos. Así que para que puedan, claro, para que puedan invitar a ustedes también. Sí, sí, ahí yo por eso le mandé al compañero. Muy bueno. Bien, bien, bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, no sé, Pepe, ¿querés comentar algo? ¿Qué debe ser? No, hola, hola a todas y a todos. Hola Juan Godoy, gracias por estar con nosotros. Ah, No, como te decía Ricky, bueno, arrancamos hace un tiempo con este centro y hemos obtenido la cátedra libre, lo cual nos da también una visibilidad importante en la ciudad. Y la idea es ser un granito de arena en la batalla cultural, ¿no? No hay que aflojarle en este periodo porque sabíamos que iba a ser durísimo y de hecho está demostrando la derecha que no está resignada a abandonar el poder, ni mucho menos. De modo que bueno, hay que seguir fortaleciéndose, capacitándose. Me parece que tenemos que lograr esta dualidad de la que hablaba Perón en su momento, que es capacitarse y llevarlo después a la práctica, ¿no? Las bien. realizaciones acompañadas de doctrina y de teoría. De manera que me parece que es el camino y bueno, seguimos adelante y hoy estamos acá listos para disfrutar de tu charla. Tal Bien, cual, tal bueno, cual. voy a hacer tu presentación ahora. No sé si esperamos, comenzamos. Sí, Estamos, comencemos. sí, sí, estamos con Juan Esteban Godoy, el disertante de la jornada de hoy, que es licenciado en Sociología de la UBA, magíster en Metodología de la Investigación en la Universidad de Lanús y profesor en la UNAJ, y está en el posgrado de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Ha escrito muchos artículos, ha investigado mucho. Ya tenemos un compañero de otro grupo, de otra agrupación también que estaba interesado habías trabajado mucho el tema de Forja. Y el tema de hoy es la sociedad argentina post pandemia, reconstrucción de un país, salida del neoliberalismo. Lindo tema te tocó, ¿no? Livianito, así como para romper el... Sí, tal cual, tal cual. Ahí veía mientras hablaba el compañero también que veía que estaba otro compañero querido de Tren Clau, que es del gremio de ATIRRA, el sindicato, Sergio, y también veía que estaba el otro sobrino de don Arturo Jaureche, Ernesto, así que también les mando un saludo a ellos. Por ahí hay alguien más que conozca que no veo, pero no veo bien acá, pues yo estoy desde el celular, entonces no veo todo el panel. Digo algunos pocos, recién fui pasando un poco, y bueno, y eso. Ahí después a los otros compañeros también los había nombrado los que vi. Bueno, antes que nada agradecer
a los compañeros, las compañeras por la invitación, agradecer estar esta tarde, ya noche, media primaveral, casi veraniega, ¿no? Hace más bien para estar como remera, creo que todos estamos en remera, ¿no? Charlar un poco de estos temas que me parece que nos preocupa a todos, ¿sí? La intención es plantear como en dos momentos la charla, en dos etapas, o dos grandes ejes, digamos, la charla. Por un lado, ir a buscar en la historia, y justamente en el peronismo, fundamentalmente el rol de la planificación, de la economía, de la planificación de un proyecto nacional, y demás. Ahora, con algunos organismos determinados, voy a comentar un poco cómo fue el funcionamiento de esos organismos, fundamentalmente ahí cuando antes de asumir el primer gobierno, durante el primer gobierno, algo del segundo y algo del último gobierno. Ahora digo por qué eso. Y hacia el final, tengo una suerte el segundo gran eje, sería una suerte de varios subejes temáticos que, digamos, como también para la discusión, ¿sí? Desde ya también como lo otro con el peronismo y demás, pero los ejes sobre todo para la discusión en torno a algunos ejes que pienso que son fundamentales para retomar o profundizar un proyecto nacional de liberación, ¿sí? Ahí marqué unos nueve ejes temáticos como para pensar en la perspectiva de salida, en la pospandemia, digamos, y en la derrota del liberalismo y demás tan presente, ¿sí? Bueno, un poco esos los ejes, vamos a ir arrancando. Cualquier cosa, si quieren, creo que al final vamos a dejar un espacio para preguntas, voy a dejar, digamos, voy a exponer un rato y después dejo el lugar para las preguntas. No obstante, si alguno me interrumpe, está todo más que bien, digamos, no hay ningún problema. Bueno, es evidente que estamos atravesando, yo decía, nos preocupa a todos este tema porque resulta evidente que estamos atravesando una crisis profunda, ¿no? Que todo indica que por lo menos a mi entender, que en el corto plazo, mediano y quizás en el largo, se va a ahondar más esta crisis, ¿no? Después uno puede discutir cuánto la pandemia, pero evidentemente hay una situación global, pero particular de la Argentina, de una crisis muy, muy profunda que evidentemente nos está llevando, estamos ya transitando ese camino de más de la mitad de la población pobre, un conjunto importante de la población desempleada, precarizada, bueno, toda la situación que nosotros conocemos bien porque los datos están ya disponibles y lo que se prevé, digamos, también aparece como problemático, ¿no? Entonces, parece que es una preocupación para todos nosotros, militantes del campo nacional, pensar alternativas, pensar formas de encarar esta situación, que si bien algunas cuestiones venían de años anteriores, es evidente que esta situación no ayudó, sino más bien vino a profundizar enormemente una crisis que aparece como una crisis fenomenal, ¿sí? Me interesa en este punto, y particularmente pienso que cuando uno está siempre buscando el qué hacer, cómo abordar una situación, nuestra brújula siempre aparece siendo el peronismo, ¿no? Entonces, a modo de apuntes, y también el peronismo como a modo de guía de acción, ¿sí? Es que a mí me interesaba retomar algunos organismos históricos de la historia del peronismo para pensar esta situación en particular que nos toca atravesar, ¿sí? Quizás haciendo o sin querer, digamos, hacer como unas analogías burdas, digamos, en torno a la Segunda Guerra Mundial y a la situación, pero sí en relación a la situación de crisis, digamos, ¿no? A la situación de crisis fuerte, a la situación de falta de desarrollo nacional, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en ese marco, ahí me interesaba rescatar 2 o 3 organismos. Primero, el primer organismo, que voy a comentar un poco el funcionamiento. ¿Por qué? Porque en estos organismos pienso que podemos encontrar guías para nuestra acción, digamos. Podemos encontrar, insisto, a forma de brújula, decir, bueno, por acá, por conformar algo similar a esto, podemos tener claves para pensar esta post-pandemia, ¿sí? El primer elemento que me interesaba resaltar, los voy a nombrar un poco y después desarrollo brevemente a cada uno, algunos problemas breves de otros vamos viendo con el tiempo, porque también quiero llegar a los ejes que me interesa sustantivamente. El primero que voy a rescatar es que Perón, antes de asumir la presidencia, va a hacer un trabajo de diagnóstico sobre la situación nacional y sobre el desarrollo de un conjunto de instrumentos para planificar la economía. Eso lo hace fundamentalmente a través de un consejo que se llama, creo que lo conocen varios, el Consejo Nacional de Posguerra, ¿no? El Consejo Nacional de Posguerra, Perón lo conforma en el año 44 junto con Figuerola. También con otros más, pero fundamentalmente con Figuerola, ¿sí? Luego Perón va a ser, los otros dos que voy a nombrar, más que nada el primero, va a ser 2 planes quinquenales, correspondientes con sus primeros 2 gobiernos, y en el tercer gobierno nosotros sabemos que Perón plantea, a partir del cambio de la situación geopolítica, de la economía nacional, etc., plantea un plan trienal, es decir, en este caso ya no a 5 años, sino a 3 años, ¿sí? Una de las cuestiones que nos marca entonces estos organismos o consejos que conforma el peronismo, y fundamentalmente Perón, es la importancia de la planificación de la acción política para la vida nacional a través de un gobierno como un cuerpo centralizado, orientado a la planificación, y al Estado como brazo descentralizado orientado a la ejecución, ¿sí? Un poco esta primera parte viene también entroncando con lo que había tratado en la anterior charla Dionela, ¿sí? Que trató estas cuestiones, ¿no? Y también Perón va a tratar, y va a aparecer muy sobre la mesa de discusión, la necesidad de diagramar un proyecto nacional en pos de la ruptura de la dependencia y en pos de el desarrollo de nuestro potencial y de nuestra riqueza, ¿sí? En el tercer gobierno, además del plan trienal, Perón sintetiza varias de estas cuestiones en el famoso hoy, o no, por lo menos dentro del ámbito militante, Vuelo Argentino para el Proyecto Nacional, ese texto que va a ser póstumo de Perón, bueno, que va a ser rescatado a lo largo de muchos años por pensadores, un poco aislados. En los últimos años tuvo muchísima más repercusión, ¿sí? Es mucho más conocido, ¿sí? Y me interesa, primeramente, antes de pasar a describir un poco estos organismos, cómo funcionan, insisto, como para que nos sirvan para pensar la actualidad, siempre es importante remitirse a la historia porque, como decía don Arturo Jauretche, la historia es la política del pasado y la política la historia del presente, ¿no? Entonces me interesa primero enfatizar en esta necesidad de hacer diagnósticos, en esta necesidad de planificar la economía. Son 2 cuestiones que aparecen transversales a los 3 gobiernos peronistas, ¿no? Y aparecen muy, muy fuerte en los escritos, discursos de Perón, digamos, ¿no? Elaboración de diagnóstico, planificación de la economía, ejecución de esa planificación. Y me interesa enfatizar 2 cuestiones. Primero, después voy a nombrar algo con uno de los planes quinquenales, pero primero la claridad de los objetivos aparece como una cuestión central. Es decir, tener objetivos claros, delimitados, es decir, hacia dónde se dirige el país, ¿no? Lo que se pretende lograr, eso tiene que ser claramente delineado, claramente delimitado, ¿no? Es decir, es claro en los planes quinquenales, en el plan trienal y demás, es decir, vamos a aumentar el PBI per cápita de tal forma, vamos a hacer
X cantidad de vivienda en tanto tiempo, X cantidad de centros de salud, vamos a generar tantos puestos de trabajo, vamos a hacer para una política de integración latinoamericana X, ¿no? Es muy claro, es importante la claridad de los objetivos cuando se plantea un proyecto nacional. Cuando hable del proyecto nacional, al final vamos a decir algunas cosas más en concreto. La segunda cuestión que me interesaba también destacar es que el peronismo, a diferencia de lo que nosotros podemos decir, los proyectos más de cuño de gobiernos progresistas, si se quiere, es que los gobiernos progresistas fuertemente, si pensamos en los últimos años y demás, no solo en la Argentina, si quieren, pensemos un poco a nivel ampliado también, piensan la economía en función del incentivo al consumo como forma de mejorar la producción, ¿no? Incentivo al consumo, mejora la producción, porque consumo y producción evidentemente son dos cuestiones que están vinculadas. Ahora el peronismo no basó su proyecto económico en eso, sino el peronismo basa su proyecto económico en la planificación y en la puesta en marcha de la producción nacional. ¿Para qué? Para generar más riqueza bajo la noción que sintetiza muy bien la frase de la Argentina potencia, ¿sí? En este punto también Perón va a hacer un fuerte énfasis en el eje, va a hacer un énfasis, va a ser eje en el trabajo, ¿no? Que también esta idea de hacer tanto énfasis en la noción del trabajo nos permite pensar también y repensar las lógicas de una economía vinculada a los subsidios a una parte de la población. Cuestiones que muchas veces uno las puede pensar como coyunturales desde ya, la asistencia a necesidades de urgencia, no obstante muchas veces aparecen como políticas de fondo. Insisto, el peronismo, planificación, trabajo, aparece en el centro de la generación de una política nacional, ¿no? El trabajo como generación de riqueza, el trabajo como generación de dignidad, ¿no? Necesitamos entonces desarrollar una política nacional propia, ¿no? Porque si no desarrollamos una política nacional propia, vamos a seguir la política definida desde afuera. ¿Sí? Es claro, resulta evidente que sin independencia económica, la soberanía política aparece meramente como una ficción, si se quiere, ¿sí? Entonces, hecho un poco este marco, voy a comentar un poco lo que es el Consejo Nacional de Posguerra, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Insisto, es antes del advenimiento del peronismo al poder plenamente, ¿no? No obstante, nosotros sabemos que el peronismo, nosotros podríamos decir, inicia en gran medida con la revolución del 4 de junio del 43, ¿no? En la cual Perón, al interior de esa revolución, va a ir dando un conjunto de batallas que va a culminar con un triunfo, fundamentalmente a partir del 17 de octubre, ¿no? Pero bueno, el Consejo Nacional de Posguerra creó en el 44, insisto, 2 años, digamos, antes de que asuma Perón, que asume, si ustedes recuerdan, el 4 de junio del 46, la elección había sido el 24 de febrero de ese mismo año. El Consejo Nacional de Posguerra aparece como la primera herramienta profunda ligada a una política económica industrial dentro de la revolución del 43. ¿Sí? Es a partir de este Consejo Nacional de Posguerra que aparece como un instrumento de diagnóstico y de planificación, y es a partir de ese Consejo Nacional de Posguerra donde se originan la mayor parte de las medidas del peronismo, ¿sí? Este consejo que nace en agosto del 44, que Perón es el presidente de ese consejo, al parecer la idea viene de Bunge. Alejandro Bunge era uno de los, había escrito un conjunto de artículos en una revista que se compilaron en un libro que se le pone el título Una Nueva Argentina, y al parecer este es uno de los libros de cabecera de Perón, ¿sí? Probablemente la idea del Consejo Nacional de Posguerra le haya venido no directamente de Bunge, pero sí a través de Omíguez o Figuerola, porque Bunge fallece en el año 43, pero le haya llegado por ahí a Perón.
No obstante, es probable que también Perón estuviera pensando un organismo parecido, ¿no? Un organismo en este sentido, esta idea de hacer un consejo de elaboración, de diagnóstico, de planificación de la economía. ¿Sí? Varios del grupo de Bunge, varios de los tipos que estaban con Bunge, que eran tipos que se generalmente armaba grupos de trabajo, digamos, no era, digamos, un francotirador, sino que generalmente armaba grupos de trabajo, articulaba y demás. Es probable que haya un vínculo por ahí, porque varios de este grupo de Bunge también laburan en la gestión del peronismo, ¿no? El Consejo Nacional de Posguerra tiene al menos dos antecedentes. Uno es la Comisión Nacional de Reconstrucción de la Economía Social que había construido también la Revolución Juniana, y otra es la reglamentación del Consejo de Defensa Nacional, donde hay tanto sectores militares como sectores civiles, ¿sí? ¿Cuál es la preocupación de Perón, que es compartida por varios tipos en la época, ¿sí? ¿Cuál es incluso es compartida por esa suerte, esa protoburguesía nacional, digamos, a la cual Jauretche va a llamar medio pelo, ¿no? Esta burguesía nacional que Jauretche piensa, ahí en el medio pelo en la sociedad argentina, que falta a su destino histórico, ¿no? Falta al desarrollo, bueno, incluso ciertos sectores de esa burguesía nacional, como uno de los tipos más interesantes en el sentido de que se iba a plantear el desarrollo nacional como Miranda, o Di Tella, a pesar de la relación ambigua con el peronismo, tiene una preocupación en cierto punto en esta misma época similar a la de Perón, que es qué va a pasar en la posguerra. Por eso el Consejo se llama de posguerra. ¿Qué va a pasar en la posguerra? Es la pregunta que circula. Es decir, la Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. Nosotros sabemos que durante todo ese periodo de la guerra, un poco había venido antes con la crisis del 30, pero se profundiza mucho con la guerra, empieza a haber un conjunto de productos que antes nosotros importábamos que se empiezan a hacer en la Argentina. ¿Qué está fresco? ¿Qué tiene Perón fresco y varios tipos? El recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial sucedió algo parecido. Es decir, sucedió que con la guerra se había empezado a generar una suerte de una protoindustria nacional. Ahora bien, termina la Primera Guerra, como a esas industrias no se las protege, esas industrias se destruyen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preocupación acá de Perón, de Figueroa, y demás? Es decir, está terminando la Segunda Guerra Mundial, también se generó un conjunto de industrias. Nosotros tenemos que apuntalarlas, tenemos que no solo apuntalarlas, sino también que impulsarlas para que la Argentina deje de ser un país semicolonial y pase a ser un país plenamente soberano. Perón dice, nosotros creamos el Consejo Nacional de Posguerra para que no nos robaran como había sucedido en el 18. En este sentido que lo estamos pasando. El Consejo Nacional de Posguerra se propone objetivos de corto plazo, fundamentalmente en este pasaje de un mundo en guerra a un mundo en paz, ¿sí? Adoptar medidas ahí para crear trabajo y programar, planificar con diferentes organismos del Estado. Entonces, de corto plazo, insisto, este paso de la guerra a la paz, y de largo plazo, crear trabajo, ¿no? Y demás, y de largo plazo planificar la economía para el bienestar nacional, ¿sí? Es decir, el análisis es qué industrias necesitan protección, cómo podemos apuntalar, dónde el Estado puede jugar un rol dinámico, dónde debe impulsar para que se desarrolle el sector privado, etcétera, etcétera, todo enmarcado en un plan general de industrialización, que tiene como meta, y esto es nodal, incrementar la riqueza del país, ¿sí? Es decir, incrementar la riqueza del país, elevar el nivel de nuestros compatriotas. Si uno observa en los últimos años la Argentina, y va a observar que prácticamente en los últimos años no hubo crecimiento, es más, digamos, en los años más recientes hubo un decrecimiento de la economía nacional, ¿no?
hacia el final voy a decir algo con respecto a la deuda, más en general, no en específico, pero todos creo que veíamos hoy temprano, digamos, o anoche, algunas cuestiones de lo del acuerdo de la deuda y demás. Y también el éxito, ¿no?, de ese acuerdo va a estar en el marco si nosotros podemos plantear un proyecto nacional de desarrollo que genere más riqueza, ¿no? Fundamentalmente no en estos años que nos vienen ahora encima, pero dentro de unos años más hay 2, 3, 4, 5 años que tenemos vencimientos problemáticos, a lo cual hay que sumarle todavía encima la reestructuración de la deuda con el fondo. Generar riqueza, incrementar la riqueza siempre estuvo en el norte del peronismo para elevar el nivel de vida de los compatriotas. El peronismo no procura repartir la miseria, sino procura una economía de la abundancia para ese reparto. No la quiero hacer larga con el Consejo Nacional de Posguerra, pero hay militares, hay civiles, está Miranda, un tipo de esta burguesía nacional, que va a ser el ministro de Economía, del peronismo, el primer ministro, está Mercante, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, está el mayor Estrada, también hay sectores, digamos, como del sector también industrial, como Ditela, como Kraft, o del sector agroindustrial incluso, como Menéndez Betti, ¿no? Hay un conjunto de subcomisiones que genera este Consejo Nacional de posguerra, que van desde una subcomisión de Hacienda, otra de Trabajos Públicos, de colonización, de desocupación, de trabajo y previsión. ¿Qué es lo que quiero decir? Acá tenemos un organismo de planificación, como aparece en otros lugares del mundo en la época, pero acá lo que tenemos es, un organismo de diagnóstico, pero como aparece en los diferentes lugares del mundo, pero lo que tenemos de particular acá es que también aparece la planificación. Y en esta planificación siempre aparece esta idea de la centralización y la descentralización. Por eso este conjunto de subcomisiones, que es para que el Estado descentralice la ejecución de esta planificación, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que están apuntando, lo que está apuntando Perón con el Consejo Nacional de Posguerra es a buscar soluciones nacionales a las problemáticas nacionales, ¿sí? No casualmente, yo digo, no, digamos, los historiadores de nuestro campo nacional dicen, bueno, el peronismo inicia su primer paso con la Revolución Juniana, donde empieza a crecer enormemente la figura de Perón. No casualmente, muchas de las medidas nodales del peronismo se aplican entre que Perón gana las elecciones y que asume, ¿sí? Es decir, hay un acuerdo político ahí. Entonces, entre febrero del 46 y junio, como la nacionalización del Banco Central, la creación del IAP y demás, es justo en los meses entre que Perón gana y asume. Y es fundamental el Consejo Nacional de Posguerra, porque de ahí, de ese elemento de diagnóstico de planificación, es de donde emerge el primer plan quinquenal que voy a nombrar ahora en breve, y voy a dar algunas características, ¿sí? En este marco también aparece otra idea, el mismo año, la voy a comentar muy brevemente en función del tiempo, que es que ese mismo año 44, el Consejo Nacional de Posguerras de agosto, del 25 creo que se crea, si mal no recuerdo, y el 10 de junio del 44 en La Plata, ahí ustedes son varios platenses, Perón inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata. O sea, la primera actividad de esa cátedra es Perón inaugurando la Cátedra de Defensa Nacional, donde es un discurso magnífico, creo que varios lo conocen, es significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar, es uno de los documentos fundamentales del peronismo, como si alguno no lo conoce, para invitar a leerlo. ¿Por qué? Porque condensa un conjunto de ideas diferentes, ¿no? Diferentes a lo que la colonización pedagógica hacía circular, ¿no? Viene mucho de la formación de Perón, ¿no? Nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas, en cierto punto, aparecen un poco ajenas a los instrumentos de colonización pedagógica que son fundamentales para la dependencia. Aparecen los vínculos de lo aprendido por Perón en Europa, aparecen los vínculos también lo aprendido por Perón acá en el interior argentino, con los primeros
destinos que tiene cuando se recibe como militar. Aparece el vínculo con la lectura de los cuadernos de Forja, con Scalabrini Ortiz, con otro economista que es Ricardo Ortiz, que también es otro tipo interesante, como Alejandro Unge. Y esta conferencia va a tener una fuerte crítica del Departamento de Estado norteamericano, es decir, el Departamento de Estado incluso... alguien me dice, el discurso es, si uno lo busca, Juan Perón, inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata, en la Universidad de La Plata, ahí sale fácil. El título es Significado de la Defensa Nacional desde el punto de vista militar. Es un texto de unas 10 páginas, que está por internet rápido, si no me escriben, yo te lo puedo mandar digitalizado, pero lo encuentran muy rápido por internet. 10 de junio del 44, inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional. Y el discurso ese, el Departamento de Estado norteamericano sale a criticarlo muy fuerte. Es decir, manda notas a los periódicos para criticarlo. También Gran Bretaña critica ese discurso. Y años después se conoce que la Embajada Británica, en un documento, digamos, entre la Embajada Británica y el Departamento... es un documento, es un comunicado entre la Embajada Británica en Estados Unidos y el Departamento Sudamericano del Foreign Office, ¿no? Del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, en el cual se indica, en gran medida por esta conferencia y por las ideas que Perón plantea, que Brasil podría llegar a bombardear y destruir Buenos Aires. ¿Sí? Y el documento dice, bueno, siempre hay jóvenes que están dispuestos a aliarse al extranjero, dice, ¿no? Y dice, bueno, es decir, a Estados Unidos lo que le preocupa al fin y al cabo es la autonomía argentina, ¿no? Y la idea de la neutralidad que aparece muy fuerte. Ahí Perón plantea, muy brevemente, insisto, 2-3 minutos lo planteo, aparece la noción de nación en armas, ¿sí? Esta es una noción fundamental que tiene cierto vínculo con Clausewitz, viene de las Fuerzas Armadas, ¿no? Viene con cierto vínculo con Clausewitz, pero fundamentalmente es von der Goltz, es de donde viene esta idea, ¿no? De von der Goltz, que había escrito un libro que se llamaba justamente La Nación en Armas, ¿sí? Ahí la argumentación central de Perón viene de esta idea de nación en armas, es decir, todos deben estar dispuestos a contribuir a la defensa nacional. La defensa nacional no es algo que atañe meramente o solamente al sector militar, sino también a todos los sectores de nuestra sociedad. Y en ese marco hay una ligación muy fuerte entre lo que es la defensa nacional y lo que es la industrialización. Es decir, si nosotros queremos tener una defensa nacional óptima, es necesario industrializar el país. Entonces, en la defensa nacional participan todos los habitantes. Y esa defensa nacional no es una posición guerrerista, no es una posición que está por la guerra, pero dice Perón, uno nunca puede dejar librado al azar la cuestión de la defensa nacional, porque vos podés no querer ir a la guerra, porque la guerra no es lo deseable, menos aún para el sector militar, que es el sector que más tiene las consecuencias de la guerra, ¿no? Que las vive más de cerca, no es lo deseable, pero otro país puede querer la guerra, y si vos no te preparás para esa guerra, es más posible que llegues a un conflicto armado, ¿no? Porque claro, si vos tenés un poderío militar, es más difícil que te ataquen. Si vos no tenés poderío militar y económico y demás, es más plausible que te ataquen, ¿no? Perón dice, las naciones se dividen en dos, entre las satisfechas y las insatisfechas, dice, ¿no? ¿Cuáles son las satisfechas? Son las que tienen todo lo que necesitan para vivir, y eso hace que sus pueblos en mayor o menor medida tengan cierta felicidad asegurada. Estas primeras, digamos, son naciones pacíficas, ¿no? Tienen todo lo que necesitan, tienen los recursos que necesitan para vivir. Entonces tienden a ser pacíficas, no tienen interés en atacar a nadie. En cambio están
los segundos tipos de naciones, que son las insatisfechas, que son las que le faltan elementos, ya sea mercados, materias primas, etcétera, para satisfacer sus necesidades. Entonces, esta segunda tipo de nación son las que probablemente busquen la guerra, dice Perón. ¿En cuáles está Argentina? Claramente entre las primeras, entre las satisfechas, ¿no? ¿Por qué? Es decir, Argentina tiene todos los recursos, digamos, ¿no? Entonces él dice, ojo, no podemos nunca dejar librada la cuestión de la defensa nacional a la improvisación. Ahora la guerra es una guerra total, que no involucra solo a los sectores militares, sino involucra o debe involucrar a todo el pueblo y a todas las fuerzas disponibles, desde lo político, desde lo económico, desde lo financiero, ¿sí? Y aparece fuertemente también en la conferencia la cuestión social, ¿no? Es decir, la necesidad de atender las cuestiones sociales. Si nosotros queremos tener un pueblo bien conformado para la defensa nacional, necesitamos tener un pueblo, digamos, sano, si se quiere decir, para resumir, es decir, que esté bien alimentado, que no tenga problemas de insuficiencia en la alimentación, dice Perón, que no tenga problemas de abrigo en la niñez, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es necesario también ir por la unidad nacional. Varias de estas cuestiones yo también las digo porque las voy a retomar al final sobre los ejes, más en la coyuntura actual, ¿sí? Es necesaria tener una amplia unidad nacional, dice Perón, en torno a objetivos políticos claramente delimitados, que dejen de lado las luchas intestinas, las luchas internas encarnizadas, porque las luchas internas encarnizadas solo llevan a la ruina, ¿sí? Entonces, para tener una defensa nacional óptima, insisto, Perón dice desarrollo industrial. Si Argentina tiene que dejar atrás los graves problemas que tiene desde mediados del siglo XX por tener una producción exclusivamente agropecuaria, ¿sí? Entonces, en este marco, la Argentina tiene que tener una producción nacional, no solo de armamento militar, sino tiene que tener una producción nacional de todos los elementos que hacen a la industria, ¿sí? Y no solo eso, Perón dice, nosotros debemos controlar los resortes básicos de la economía, controlar los puertos, controlar la comunicación terrestre, como pueden ser los ferrocarriles, controlar las vías fluviales, ¿sí? Tener una política financiera en torno o en ligazón con los intereses nacionales, es decir, Perón está planteando la necesidad de nacionalizar la estructura económica, porque su estructura económica te la manejan de afuera, en un conflicto armado vas a tener un conjunto de problemáticas, ¿no? Que no van a depender de vos. Entonces es necesario controlar la estructura económica. Entonces, como se observa en el discurso de la Cátedra de Defensa Nacional, hay elementos nodales: el desarrollo industrial, la necesidad de atender la cuestión social, la necesidad de romper la dependencia y la necesidad de controlar los resortes de nuestra estructura económica, ¿no? Es decir, nacionalizar la estructura económica. Como sabemos, todo esto va a ser lo que va a hacer Perón en el gobierno. Fíjense la importancia de la planificación, la importancia del diagnóstico, porque esto lo está diciendo 2 años antes de ser presidente, ¿no? Está bien, por ahí, digamos, uno dice, bueno, Pavón Pereira, para mí es una figura que está buenísima, que Perón a la biografía le dice el hombre del destino. Perón en gran medida era el hombre del destino, ¿no? Digamos, me parece fantástico eso, pero digamos, no es presidente, 2 años antes plantea todas estas ideas ahí en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional. En la misma línea aparece, muy brevemente, ahora también, un poco más brevemente incluso, así vamos a los ejes, es, porque va un poco en la misma línea, es el primer plan quinquenal, que yo decía, con lo que abordó en el Consejo Nacional de Posguerra, también podemos decir con estas ideas que había planteado en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional, hace un plan a 5 años, el primer plan quinquenal, que se cristaliza en 27 leyes, un profundo programa de inversiones, ¿sí? Sobre todo en función del desarrollo, fíjense, porque las inversiones son en combustible, son en energía, son en agua, son en industria, son en transporte, son en comunicaciones,
hace un vasto plan de obras públicas, ¿no? Ya sea sanitarias, nacionales, hospitalarias. Uno se puede preguntar, yo lo veo acá claramente en zona sur, yo veo los hospitales centrales que hoy tiene esta región sur del conurbano bonaerense, que atienden las necesidades sanitarias, en este caso en relación al coronavirus, en gran medida los más importantes, quitando algunos nuevos que se han hecho por ahí, son los que hizo el peronismo, ¿no? Digamos, en gran medida la estructura del país se sigue montando en la estructura que montó Perón en los años 40, 50, digamos. ¿Qué dificultades tendría la Argentina hoy si no tuviera varias de los hospitales, salas y demás diseñados por el peronismo? El plan quinquenal realiza, digo, para tener la magnitud y para tener la noción de la tarea que nosotros tenemos por delante si queremos levantar nuestra patria como creo que queremos todos, ¿no? El plan quinquenal hace 75.000 obras públicas, ¿sí? Hace obras de enorme importancia, como el gasoducto. Por ejemplo, bueno, cuando uno mira la cuestión energética, nosotros sabemos que gran parte de la energía viene del gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, hecho por Perón, digamos, ¿no? Es claro, cuando Perón hace el gasoducto, y dicen, ¿para qué va a ser? Le dice el ingeniero los ingenieros le dicen, un gasoducto para tantos millones de personas si somos mucho menos. Y dice, bueno, esa es la idea de la planificación de un país a 20, 30, 40, 50 años. El aeropuerto de Ezeiza también, principal aeropuerto del país, claramente, que tiene un conjunto, aparte, muy interesante de construcción y demás, con los alrededores, los bosques y todas las cuestiones. Cantidad de escuelas, viviendas, ¿sí? Hace cientos de miles de viviendas, digamos. Hoy creo que anunciaban algo, no sé cuánto fue las cantidades, pero acá estamos hablando de esta primera etapa, si mal no recuerdo, son 500.000 viviendas, redes cloacales, caminos, diques, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo plan quinquenal, digamos, o este plan quinquenal, digamos, también el segundo, el objetivo es transformar la estructura económica y social de la Argentina, dejar atrás el país del primitivismo agropecuario y pasar a ser una potencia industrial, ¿no? Reducir los factores de vulnerabilidad de la economía, como puede ser la deuda externa, por eso Perón la va a saldar el 9 de julio del 47, y durante todos los años de su gobierno no se va a endeudar, y no solo eso, sino que se va a negar a entrar, a pesar de las enormes, gigantes presiones, al FMI y al Banco Mundial, a lo largo de los 10 años de gobierno. Va también a proponerse otro factor de vulnerabilidad, es decir, la importación de productos, ¿no? Entonces va a proponerse producirlos acá, etcétera, etcétera. Se va a proponer desde ya, en esta economía de la abundancia, se va a proponer elevar el nivel de vida de la población. Perón dice, lo primero que hicimos fue que el dinero sea argentino, porque el dinero no era argentino. ¿Por qué? Porque lo generaban los trabajadores argentinos, pero por la estructura económica dependiente, drenaba al extranjero. Perón dice, hicimos que el dinero sea argentino, es decir, que se quede acá. Creamos una economía de la abundancia, y eso es lo que nosotros repartimos. El peronismo es un caso prácticamente único en el mundo, porque es el desarrollo industrial enorme, fuertísimo, en un corto periodo, pero no, ese desarrollo industrial no se fundamenta en la extracción y en la explotación del trabajador, sino el trabajador en todos esos años tiene muchísimos beneficios, tiene aumento salarial, la reducción de la jornada laboral, cumplimiento de esa jornada laboral reducida, etcétera, 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 digamos, ¿no? Hay un elemento que aparece como único, insisto, otros países se han desarrollado, pero ese desarrollo lo han basado en la explotación de los trabajadores. El caso del peronismo no es así. El segundo plan quinquenal va en la misma línea. Lo que aparece acá es sí una suerte de intento mucho más fuerte de tecnificar el campo, por eso también para esa época IAME, Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, va a producir el rastrojero, y va a producir el tractor, el Pampa, ¿no? Y demás, digamos, una forma de sectores que utilizaban la tracción a sangre, ahora
usan el tractor o usan, bueno, el rastrojero, ¿no? Este segundo plan quinquenal divide 5 temas, ¿sí? Acción social, acción económica, comercio, finanzas. No importa, yo lo que quiero decir es lo mismo que decía con lo anterior, es decir, esto es la planificación, digamos, lo divido en 5 temas, esos 5 temas a la vez está dividido cada uno en 9 subtemas que describe y analiza las problemáticas puntuales, ¿sí? Y delimita o delinea cursos de acción precisos, ¿sí? El tercer plan quinquenal es también retomar la senda de la Revolución Nacional que había quedado inconclusa en el 55, también expresado, al igual que los 2 planes quinquenales, en forma sencilla y de fácil comprensión. Esto es central, por lo que decía al principio, y también es central porque cualquiera lo puede interpelar. No es la construcción compleja, como decía Scalabrini Ortiz, cuando un economista te explica complejo, vos le tenés que preguntar, si te explica de nuevo y no entendés, le tenés que volver a preguntar, si te explica de nuevo y no entendés, es que te está queriendo perjudicar, decía Scalabrini, ¿no? Entonces esto, el peronismo es claro, nosotros somos una doctrina, dice, expresada en forma práctica y sencilla, dice, ¿no? Es una de las verdades del peronismo, ¿cierto? Y aparece claramente en los planes, tanto en los 2 quinquenales como en el trienal, como en fácil compresión, sencillo, cualquiera lo puede interpelar. Vos vas a hacer tantas viviendas en tantos años, bueno, cualquiera lo puede interpelar, están los datos, digamos. ¿Qué se hizo, qué se llegó, qué no se llegó? El tercer plan, el trienal, va a la misma lógica, se plantea retomar la senda de la revolución nacional, la cuestión de la justicia social a través de planes de vivienda, de eliminación del desempleo, la unidad nacional aparece muy fuerte también, digo, aparece todo delimitado, ¿no? Bueno, la democracia real, dice, ¿no? Con la participación de los sectores populares en organismos de acción y conducción del Estado, la ruptura de la dependencia, etcétera, etcétera. No quiero alargarlo mucho porque aparte va en la misma senda de lo que veníamos tratando. En esos mismos años se hace muy fuerte la noción de proyecto nacional, se empieza a cristalizar. Es algo que aparece muy fuerte en los 60, en las Fuerzas Armadas, fundamentalmente, un poco al término de la Segunda Guerra Mundial, y acá, en la Argentina, fundamentalmente en los 60, ¿no? Perón, por eso, cuando hace su discurso a la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, va hacia el final del discurso, se puede escuchar por YouTube el discurso, al final del discurso dice, bueno, dejo este texto, digamos, ¿no? Que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Perón dice, el modelo es el punto de partida. ¿El punto de partida para qué? Para la conformación de un proyecto nacional, ¿sí? Y en ese proyecto nacional tienen que participar todas las áreas fundamentales de la comunidad, políticos, grupos sociales, las organizaciones libres del pueblo, digo, aparece como un elemento nodal en este contexto, en todo, pero en este contexto más aún, la necesidad de volver a plantear un proyecto nacional, de volver a formular un proyecto nacional. Tenemos una ventaja que tenemos ahí, el modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo son un conjunto de lineamientos, ¿sí? El modelo, podríamos decir, es la elaboración intelectual o de un pensador o de un grupo. Acá aparece Perón y hay un grupo de trabajo, donde está Damasco y demás, Vicente Damasco, y otros tipos más. Y el modelo entonces aparece como una elaboración intelectual que, si esa propuesta o ese modelo es querido, es adoptado por la decisión de la voluntad colectiva, se vuelve un proyecto nacional, ¿sí? Es decir, el modelo, dice Perón, son los lineamientos, luego tienen que venir las soluciones definitivas, ¿sí? Los lineamientos, el modelo, las soluciones, el proyecto, podríamos decir, ¿no? Nosotros tenemos una parte del modelo importante, nos deja Perón, y tenemos este conjunto de ideas que estoy intentando expresar en este breve tiempo. Y tenemos la necesidad de formular o reformular un proyecto nacional, ¿sí? Y en esa lógica es que la última etapa, vamos bien con el tiempo creo, ¿vamos bien? Así digamos... Todo bien, bien, Sí, bien. sí, está bueno, está muy bueno. Muchas gracias, Juan.
esta segunda parte, digamos, serían lo que yo les dije, la segunda parte, que es muchísimo más corto, mucho más acotado, que no cunda el pánico, digamos, no va a ser tan largo. En el rato, digamos, yo le calculé 1 hora, ¿sí? Todavía nos queda un rato. Los ejes, ¿no? Es decir, en esto que digo, bueno, es necesario formular un proyecto nacional, ¿no? Entonces, a mí me interesaba tratar como ejes también para la discusión, creo que son 9 ejes, marqué yo, 9 temáticas, algunas se vinculan entre sí, desde ya hay más, digamos, pero bueno, un poco esto a modo de apuntes, digamos, ¿sí? A modo de apuntes para pensar conjuntamente, insisto, en torno a la necesidad de un proyecto nacional, ¿sí? También pensar cómo la vuelta, seguramente, eh, la vuelta nuestra en 4 años, sin quitar méritos propios, ¿no? Ponderando la resistencia, fundamentalmente el movimiento obrero organizado, pero también es evidente que tiene que ver con la administración económica desastrosa de la administración del gobierno de Mauricio Macri. Eso incrementó mucho nuestras posibilidades de vuelta, que efectivamente y afortunadamente se dieron, y evitamos una nueva década infame como había sido la del 30, ¿no? Entonces, insisto, esta necesidad de movimiento nacional, que pienso urgente particularmente, si no queremos fracasar y permitir una nueva restauración oligárquica, como la que tuvimos y sufrimos estos años recientes, la necesidad de volver a lo nacional, ¿sí? Retomar las banderas del peronismo como un movimiento revolucionario, popular, antiimperialista, no vacío de contenido, y avanzar en la reconstrucción de la patria, ¿no? ¿Mm? Así entonces, a modo de apuntes, insisto, estos ejes, ¿no? Nosotros decíamos la salida del neoliberalismo, decía uno de los ejes del liberalismo, el neoliberalismo, uno de los ejes de la charla, digamos, Sí. bueno, para la nota definitiva del neoliberalismo, el liberalismo, es fundamental hacer un proyecto político, hacer un proyecto nacional que lo destruya políticamente, digamos, ¿no? Sin pensar que eso va a llevar al fin de la historia y que nunca más va a volver, porque ustedes vieron que el fin de la historia no existe, no existió en los 90 para el neoliberalismo, no existe como lo plantea cierto marxismo climático, y tampoco existe en ninguna causa, pero sí es necesario para nosotros subir el techo de discusión, ¿no? Año tras año pareciera que vamos arrancando de un piso más bajo de discusión, ¿no? Si uno observa nuestro país y lo compara con el país que antes del golpe de Estado del 76, va a encontrar que absolutamente todas las variables, o prácticamente todas, están en una peor situación, ¿no? Entonces, bueno, es para replantearlo, porque siempre arrancamos de discutir un poco más abajo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, para esto, si nosotros queremos realmente volver y volver mejores, insisto, necesitamos un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional, el primer eje, voy así, le tiro todos los ejes, primer eje, discutir, un poco con todo esto, van a ver que tiene que ver bastante con todo lo que vine diciendo, discutir los mecanismos que sostienen la dependencia económica argentina. Eso aparece como fundamental, porque como decía al comienzo, sin romper la dependencia económica, es difícil llegar a la justicia social, si ustedes se quieren. ¿No? ¿Por qué? Porque la dependencia económica hace que, insisto, que la soberanía política sea solo una ficción. Y la dependencia económica, además, hace que nuestra riqueza drene al extranjero. Cuando uno observa, por ejemplo, los números del endeudamiento y observa que de la vuelta de la democracia acá, nosotros pagamos aproximadamente 450.000 millones de dólares, ¿cierto? Pagamos 450.000 millones de dólares. Pero en el 83 debíamos 47.000 millones, y hoy debemos ¿cuánto? Los diarios dicen entre 200.000 y 300.000 millones de dólares, ¿no? Pero en el medio pagamos 450.000. Bueno, eso es que nuestra riqueza, por la dependencia, drena al extranjero. Drena por un conjunto de elementos que se manifestaron claramente en el gobierno anterior mucho más profundamente,
pero esos elementos de drenaje de nuestra riqueza es tremendo, porque nosotros sabemos que en paraísos fiscales, guita argentina, hay aproximadamente unos 400.000 millones de dólares, es decir, toda guita que se fue por mecanismos legales, o algunos ilegales, lo que fuera, pero lo fundamental es que es guita argentina que no está acá, está afuera. Entonces, y así podríamos tomar infinidad. La estructura económica dependiente hace que nuestra riqueza drene al extranjero, por más buena voluntad que tengamos, el techo de discusión que nos ponen es bajo, ¿sí? Por eso nosotros podemos ver cómo la economía en los años anteriores creció, a ver, la tasa china y demás, digamos, y no llegamos al 76, digamos, no llegamos a la antes de la dictadura, los datos de pobreza, de desempleo, de desigualdad, ¿no? Entonces un proyecto nacional que rompa la dependencia aparece como fundamental esto que Perón dice, que el dinero sea argentino, ¿no? Que el dinero generado por los trabajadores se quede en nuestro país, que no se escape por estos diferentes mecanismos de la dependencia. Segunda cuestión que me interesaba tratar es como en contraposición, digamos, a una idea que circula muchas veces en propios, digamos, dentro del movimiento nacional, que pienso que mayormente proviene del esquema de pensamiento no nacional, que es el que estamos intentando abordar nosotros acá, sino el esquema de pensamiento colonial, ¿sí? Que coincide con el pensamiento liberal, que dice, esta idea que dice, bueno, el mundo tuvo un conjunto de transformaciones desde la época de Perón, ya sea desde los primeros dos gobiernos o desde el tercero, tuvo un conjunto de transformaciones que hace imposible volver a un modelo de desarrollo industrial que se centre en el trabajo formal, ¿sí? Es decir, hay una naturalización que millones de argentinos vivan en la miseria, que es lo que pasa hoy en la Argentina. No hay millones de argentinos que viven en la miseria, claramente, nosotros lo vemos diariamente, ¿no? Esta idea toma una derrota política, porque al fin y al cabo es una derrota política nuestra, toma una derrota política como un proyecto de nación que es inexpugnable. Y también al fin de la historia, es decir, no se puede volver a un modelo de desarrollo centrado en el trabajo, dice, ¿no? Entonces, digamos, aparece como absolutamente problemático. Sería como que cuando, con el triunfo del modelo agroexportador y la derrota del modelo del desarrollo endógeno, porque no es que Argentina desarrolló en el siglo XIX el modelo agroexportador porque era el único proyecto posible, lo desarrolló porque la oligarquía porteña triunfó sobre el proyecto de las provincias, ¿no? Primero derrotaron a Rosas en Caseros, y después derrotaron cierta idea nacional con Pavón, profundizaron, vino Mitre y sentó las bases de la Argentina semicolonial, ¿no? Pero bueno, nosotros nos dijimos, bueno, entonces va a haber modelo agroexportador para siempre. Sin eso no hubiera existido el peronismo. Entonces, insisto, discutir esta idea porque es necesario plantear un modelo de desarrollo industrial que haga énfasis en el trabajo, como había planteado el peronismo, ¿no? Sin industrialización no hay independencia económica, y la independencia económica es la base de la soberanía nacional, ¿sí? Otro eje más, tercer eje. También aparece, como para pensar en el modelo, en un proyecto nacional, la necesidad de romper con un discurso que solo hace énfasis en la agenda de las minorías, ¿no? De volver a los grandes temas nacionales. Es decir, los intereses de las mayorías populares. Romper con esta suerte de abandono que hay de darle solución a las problemáticas de las mayorías populares en virtud de la imposición de la lucha por las libertades individuales. Los movimientos nacionales justamente son nacionales porque avanzan en la solución a partir de un criterio propio de las problemáticas del pueblo argentino, ¿sí? Es decir, los movimientos nacionales construyen y levantan la agenda política de las mayorías, ¿sí? Entonces, digamos, esto resulta que el progresismo adopta cualquier agenda que está dando vueltas a la moda, ¿no? Que
están atravesadas, todas esas agendas, si nosotros las vemos, están atravesadas por la incomprensión o la invisibilización de las cuestiones nodales de nuestra patria, ¿no? Es decir, la profundización del individualismo, ¿no? Y demás, alejadas de las tradiciones de lucha del pueblo argentino. Cuarto eje, ya vamos terminando. Cuarto eje, en esta misma, en relación a lo anterior, aparece como un punto clave destacar que en la actualidad aparece muy fuerte la imposición de los intereses del individuo, de lo individual, el hedonismo, el yo por encima del nosotros, el sálvese quien pueda, es decir, la ruptura de todo el lazo de solidaridad, un discurso contra la injerencia del Estado en asuntos que se consideran privados, la satisfacción del placer del individuo por sobre todo. Bueno, todo esto lleva claramente a la destrucción de los lazos sociales, a la destrucción de los valores comunitarios, a la destrucción de la cohesión nacional, ¿sí? E imposibilita cualquier vida en comunidad. ¿No? Desaparece la noción de un destino común, aparece la noción muy fuerte de enfrentamiento, y no hay trascendencia posible, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, discutir, insisto, este individualismo que rompe con una noción que es fundamental para nosotros, que es la comunidad organizada. Con eso también tenía que ver el quinto eje que yo decía para problematizar en torno a la necesidad de un proyecto nacional, que es la ruptura de la lógica esta del empoderamiento individual. O bien la lógica del círculo o el vanguardismo iluminado, ¿no? Esta idea va contra, justamente, el pilar de la construcción de una comunidad organizada. Porque el pilar de la construcción de una comunidad organizada son las organizaciones del pueblo, las organizaciones libres del pueblo. No resulta casual que el liberalismo y el neoliberalismo, en todos los años, lo que han buscado es debilitar esas organizaciones, como también debilitar las instituciones que generan cohesión nacional, ¿no? Buscaron debilitar y buscan debilitar a los sindicatos, a los partidos políticos, a las sociedades de fomento, a los clubes de barrio, a las comisiones vecinales, a las organizaciones de productores, a las cooperativas. Todas esas organizaciones libres del pueblo, incluso otras instituciones, que ahora vamos a nombrar algunas, se busca debilitarlas. ¿Por qué? Porque son las fundamentales para construir una comunidad organizada, que es el núcleo, uno de los núcleos del pensamiento de nuestra doctrina, ¿sí? Perón dice, claro, al sentido de la comunidad, dice Perón, se llega desde abajo, dice, siempre se construye desde abajo. Otra cuestión más, la última vinculada a estas cuestiones, otro eje, es en torno, para problematizar, en torno a la preeminencia otorgada a los sectores juveniles, mayormente esos sectores juveniles, compuestos por sectores medios universitarios, en detrimento de los trabajadores, ¿no? Aparecen muchas veces los sectores medios con una suerte de soberbia intelectual que pretenden erigirse en los únicos capaces de ocupar puestos de decisión política, ¿no? Este discurso aparece en ajenos, que perfecto, pero muchas veces aparece en propios también. Muchos no creen, al parecer, que los trabajadores estén capacitados para gobernar el país. Perón le había otorgado el 33% de las bancas, en algunos periodos más todavía a los trabajadores, y no solo eso, sino que le había dado ministerios, le había dado un conjunto de mejoras que si las desarrollamos se va a hacer un conjunto de espacios de decisión política, que si la desarrollamos se va a hacer muy largo, ¿no? Pero es claro que los sindicatos son el eje o la columna vertebral, como dice Perón, del peronismo, ¿sí? Otro eje más, 2, 3 más, faltan nomás, cortos, en contraposición a este progresismo liberal, si se quiere, muchas veces ligado a la izquierda más tradicional, se levantan, o es necesario para un proyecto nacional levantar las banderas del nacionalismo popular. ¿Por qué? Porque ese nacionalismo popular es la forma
es la respuesta que encontraron los movimientos nacionales, es su respuesta a la penetración imperialista y a la dependencia. O sea, no solo en Argentina, sino en América Latina, la respuesta que encontraron los pueblos fue a través de movimientos nacionales, reivindicando la nación, por eso es un nacionalismo popular, es la respuesta que encontraron a la penetración imperialista. Dos últimos temas que me interesa, uno es romper con el antimilitarismo abstracto, esta idea que viene muy clara de la izquierda tradicional argentina, pero que también anida en sectores hoy dentro del movimiento nacional, ligados al progresismo, mayormente porque están vinculados al pensamiento colonial y no al nacional, porque esto de pensar que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es negativo, ¿no? Es el abandono a toda posibilidad de recuperación de esta institución, que es un componente fundamental, no el único, como decía Perón en la conferencia, para la defensa nacional. Es necesario integrar a las Fuerzas Armadas a un proyecto nacional. ¿Sí? Tener Fuerzas Armadas a la deriva, sin objetivos claros, es un clarísimo peligro. Y no tener una política de defensa nacional, como indicamos con Perón hace un rato, es también un claro peligro. Última cuestión, quizás más específica, es romper con el discurso de que nosotros desde el pensamiento nacional se denomina el discurso de la desmalvinización. Es decir, el pensamiento nacional, el pensamiento colonial, perdón, en general enseña a pensar a contrapelo de las necesidades del país. Entonces, este pensamiento colonial, muchas veces presente en el progresismo fundamentalmente, ha adoptado todas las ideas del discurso desmalvinizador. ¿Qué es el discurso desmalvinizador? Es contada la historia por el punto de vista de Gran Bretaña, es decir, la historia de Malvinas al gusto del paladar de los piratas usurpadores de nuestro territorio. Y ese discurso desmalvinizador da para muy largo, pero va desde esta idea de los chicos de la guerra inútil, la idea del borracho, la idea de las víctimas y no de héroes y demás. Romper con la desmalvinización resulta como fundamental para recuperar la conciencia nacional, ¿sí? En torno a la cuestión Malvinas, que perdura claramente la cuestión Malvinas y no es desde ese punto de vista en las tradiciones populares, ¿no? Rescatar una gesta patriótica parte de la larga lucha del pueblo argentino contra Inglaterra, develar el papel del imperialismo británico aparece como central para pensar estratégicamente la recuperación de nuestras islas arrebatadas, ¿sí? Un poco estos los ejes que tenía como para discutir, insisto, varios como ven se vinculan con lo anterior. Termino con dos frases muy breves de Perón, y damos lugar, digamos, a las preguntas, lo que fuera. Lo bueno es que al estar por Zoom, así digamos virtual, ustedes no pueden tirar tomates ni nada, aunque una cosa así. Pero bueno, no, para terminar en serio, dos frases de Perón. Perón dice que el hombre, dice, puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza favorable o adversa, si se haya armado de una sólida verdad para toda la vida. Y en otra ocasión dice, por eso, si hemos guerreado durante 20 años para conseguir la independencia política, no debemos ser menos que nuestros antecesores y debemos pelear por otros 20 años, si fuera necesario, para obtener la independencia económica. Sin ella seremos siempre un país semicolonial. Hasta acá yo, y abrimos las preguntas, compañero. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ha sido brillante, muy completo, y esos 9 ejes que has dado, cuando te escuchaba, también cómo hemos sido permeables nosotros, ¿no? A esos discursos, y cuando te escucho hablar, que por ahí uno también los tiene incorporados, ¿no? O sea, también es bueno esta charla
porque para ponerse en tela de juicio también por ahí uno sostiene alguna de estas cuestiones, estos ejes así que vos has planteado, ya uno lo haya incorporado y casi hasta naturalizado. Es volver a repensar todo. Es como dice Fabricio, ¿no? Siempre hay que estar en guardia contra las onceras, y no es que uno, dice Jauriche, no es que yo la tengo más clara que otro, sino yo solo soy un gil avivado, dice, ¿no? Estas onceras, digamos, como estas cosas que se naturalizan, ¿no? Las repetí yo mismo, dice Jauriche, ¿no? Y para estas cosas vale lo mismo. Juan, te quería hacer una pregunta. Estamos en una situación donde este agravamiento con la pandemia y demás de las crisis económicas ha generado mayor concentración económica, especialmente en las transnacionales. Las grandes transnacionales, Google, Apple, Amazon, bueno, todas las grandes han incrementado sus ganancias considerablemente. ¿Cómo ves vos el tema de la concentración económica transnacional con la relación de la soberanía nacional? Porque evidentemente hacer frente a esas transnacionales desde lo nacional, teniendo ellos hasta mayor PBI que la Argentina, tienen digamos, económicamente son más grandes que la Argentina. ¿Cómo se podría enfrentar esa situación? Sí, tal cual. Nosotros tenemos ahí un grupo, digamos, que algunos historiadores o tipos que tratan la geopolítica denominan a ese grupo que nombrás vos como la oligarquía financiera internacional, que goza de una enorme, gigante cantidad de recursos, como vos bien indicás, que tienen ingresos en muchos casos que son mayores que el PBI de algún país, entonces disponen de una enorme cantidad de recursos, los que destinan en una red enorme, gigante de instituciones, y fundamentalmente de un conjunto de organizaciones no gubernamentales, que lo que apuntan es fundamentalmente a destruir todo lo que fundamenta o todo lo que cimenta o fortalece a las naciones, o a los estados nacionales, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que quiere el capital transnacional, financiero y demás? Que desaparezcan, digamos, las entidades nacionales, quitarle poder a esos estados, porque si se les quita poder a esos estados nacionales, quitan una barrera que tienen de defensa, a veces mayor, a veces menor, de contra su avasallamiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, para enfrentar a esta oligarquía financiera internacional, lo que los pueblos tenemos a mano es fortalecer el nacionalismo, fortalecer una idea nacional, fortalecer la idea de la defensa de lo propio, y para eso es fundamental fortalecer la identidad nacional, ¿no? Porque claro, es como, dice alguien por ahí, dice, claro, nadie quiere lo que no conoce, ni nadie defiende lo que no quiere, ¿no? O lo que no ama, ¿no? Es decir, nadie le tiene aprecio a algo que no conoce y nadie va a defender a algo que no ama. Entonces, incrementar la identidad nacional, fortalecer la cultura nacional, lo que nos define como comunidad autónoma, levantar las banderas nacionales, el nacionalismo, digamos, popular, ¿no? Desde ya, resulta fundamental para poner una barrera de contención al avance inusitado de esta oligarquía financiera internacional. En ese caso, también me permito recomendar, hay un compañero que trata muy bien para mí todo esto, que trata las relaciones internacionales, que es, dos o tres voy a nombrar, pero uno es un compatriota, Marcelo Gullo, también trabaja acá en la Universidad de Lanús, que tiene 2, 3, 4 libros que tratan esta cuestión. El último se llama Relaciones Internacionales, una relectura desde la periferia, algo así, no es exactamente ese libro, pero lo encuentran rápido. Hay otro que es La insubordinación fundante, de Marcelo Gullo, que trata esta cuestión de la oligarquía financiera internacional,
y también aparece muy fuerte esto de lo que digo, que esta oligarquía financiera internacional se manifiesta a través de muchas instituciones, poniendo guita, y mucho de ONGs que buscan partir las naciones. Se vio muy claro en el caso de Rusia, contra el gobierno de Vladimir Putin, y en el caso de Bolivia, muy, muy claro en el caso de Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, muchas veces haciendo pie en cuestiones ligadas a las identidades individuales, mucho en Bolivia fortaleciendo un indigenismo extremo que busca estar por encima del Estado Nacional boliviano. Eso lo trata muy bien un pensador boliviano que lamentablemente falleció hace un tiempo, que fue uno de los autores o el autor del decreto de nacionalización del petróleo del gobierno de Evo Morales, apenas asume, que es Andrés Solís Rada. También, los artículos de él se encuentran por internet, y él muestra cómo esa oligarquía financiera internacional se manifiesta a través de un conjunto de ONGs en casos concretos, ¿sí? Después hay un geopolítico brasileño que trata muy bien todo esto también, que es Moniz Bandeira, que tiene falleció hace poco, que tiene algunos libros. El último se llama, estoy mal para los nombres, pero es algo así, la crisis del orden global, una cosa por el estilo. Es un libro que incluso salió póstumo, debe estar de edición 2019 o 2018, que está muy, muy bueno en este sentido para pensar esa coyuntura. Pero insisto, la forma de defensa aparece en ese sentido, que es la forma de defensa tradicional que han encontrado los pueblos ante el avasallamiento. Imaginémonos que ya Facundo Quiroga, él había lanzado un lema. Si ustedes ven la bandera de Quiroga, es como una calavera, ¿no? Así, que dice religión o muerte, ¿no? Y muchos decían, bueno, eso quiere, sobre todo la izquierda tradicional, esa historiografía, dice, bueno, es el atraso y demás, pero en realidad con esa religión o muerte lo que quería decir Quiroga era la oposición al injerencismo extranjero, la oposición fundamentalmente a Gran Bretaña, que quería venir a explotar y apropiarse de la riqueza fundamentalmente de la región de La Rioja y demás, a través de la explotación minera, ¿no? Entonces, Quiroga, como después va a ser Felipe Varela, por ejemplo, al fin y al cabo se insurreccionan contra el imperialismo británico. Y Quiroga dice religión o muerte, porque es decir, ¿quiénes serían? Estos gringos herejes serían, los que vienen con otra tradición cultural, donde está la tradición, digamos, de creencias de nuestro pueblo, ¿no? En este sentido, religión o muerte de Quiroga. Por eso estas banderas siempre vienen allá lejos de hace tiempo, y después esas banderas claramente se fueron delineando como banderas claramente nacionales a partir del fortalecimiento del nacimiento y del fortalecimiento de los estados nacionales, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de esa misma lucha, pero ese poder internacional aparece muy, muy fuerte, ¿no? Ahí estamos. Fernando quiere hacer una pregunta o quiere hablar, decir algo. Gracias. Juan, te escuché muy interesante el tema del Consejo de Posguerra, que fue un poco la génesis de los planes quinquenales, ¿no? Consensuar proyectos. ¿Cómo lo ves hoy en el 2021, 2020, 2021? ¿Quién formarían hoy ese Consejo Social, Económico, Industrial, Productivo, Agrario? Bien. ¿Quién deberían estar? ¿Cuáles son las cosas? Sí, perfecto. Ahí eso. Haré una cosa sobre el final, que ahí dice Ernesto Jauriche, que incorporar en este marco de lo que estábamos hablando, incorporar el revisionismo histórico es fundamental, ¿no? Es fundamental en todos los niveles educativos, en todos los ámbitos que nosotros podamos incorporar la revisión de nuestra historia desde el punto de vista popular, y las ideas nacionales, el ideario nacional latinoamericano resulta fundamental para también oponernos a estas ideas. ¿Quién en el Consejo Nacional una suerte de Consejo Nacional post-pandemia, digamos,
si vamos al peronismo, que me parece que, insisto, siempre la brújula, el peronismo siempre Perón se ocupa muy, muy fuertemente, sobre todo en todo su primer periodo, de organizar a los sectores, de organizar a los diferentes sectores. Es decir, de que los diferentes sectores, ya sea sectores que representan a la burguesía nacional, de sectores que representan a los trabajadores, de sectores que representan a las cooperativas, de organizarlos. Perón dice, no se puede conducir lo que no está organizado. Nosotros necesitamos organizar para poder conducir. Organizar, insisto, los diferentes sectores, ¿no? Porque vos tenés una organización, una entidad, lo que fuera, para interpelar y poder delinear determinadas políticas, ¿no? Entonces, en ese marco, seguramente, en ese Consejo Nacional, como fue el Consejo Nacional de Posguerra, que había un conjunto de sectores enormes, seguramente van a tener que estar sentadas las organizaciones que representan a los trabajadores, las organizaciones que representan a los empresarios, a las cooperativas, a los movimientos sociales, ¿no? A todos los diferentes sectores de la sociedad, que hoy muchos, afortunadamente, por esto de Perón, los tenemos organizados. El gobierno de Perón es muy claro, Perón hace mucho énfasis en la idea del pacto social en el último gobierno, ¿no? Digamos, con la CG, la CGT, el Estado, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, en este sentido, sentar a los diferentes sectores, a los organismos que representan a esos diferentes sectores, debiéramos sentar a ese organismo, porque tenemos que discutir un proyecto de nación, ¿no? A partir de un diagnóstico, a partir de la planificación, discutir un proyecto de nación. Y el proyecto de nación no puede ser privativo en ningún sector, ¿sí? Sino que todos los sectores que conforman la nación, si ustedes quieren podemos dejar afuera a los que están en contra del interés nacional, pero todos los sectores que conforman la nación tienen que ser parte de la conformación de ese proyecto nacional, ¿sí? Y ese proyecto nacional tiene que ser claramente delimitado, los objetivos, delineados y demás, de modo de que encarnen el pueblo, ¿no? Porque como decía ahí, pero bueno, el modelo son los lineamientos, cuando eso encarna en el pueblo, eso se puede volver un proyecto nacional, ¿no? No hay vanguardismo, ¿no? No puede haber vanguardismo acá, un sector de vanguardia, quemar, no, lo que tiene que haber, insisto, es la participación de todos los sectores, ¿no? Aparecía también claro en el discurso de Perón de la Cátedra de Defensa Nacional, todos los sectores tienen que participar de esa política nacional, ¿sí? Básicamente eso diría yo. Bueno, acá en el chat Ernesto Jaureche dice, hola Juan, estás en lo tuyo, organizar el pensamiento, gracias. Yo le agregaría a tus 8 puntos un noveno, incorporar en la educación en todos los niveles el revisionismo histórico. Por citar a Jaureche, levantar pedestales donde hoy hay cadalsos. Tal cual. Sí, eso justo que yo justo no podía leer todo lo que decía el chat porque tengo que entrar acá porque estoy en el celular, pero justo eso lo había leído y decía claramente el revisionismo histórico es fundamental por esto, porque nosotros puedo profundizar un poco más, porque nosotros tenemos una historia que fundamentalmente, Jaureche decía justamente, está falsificada. ¿Por qué? Porque la historia contada desde el punto de vista de la clase dominante, desde la oligarquía que triunfó en Caseros y Pavón, y falsificó la historia. ¿Por qué la falsificó, dice Jaureche? Porque pretende ser el único relato posible de nuestro pasado, cuando en realidad no es el único relato posible de nuestro pasado, es el relato contado desde el punto de vista de la oligarquía. Pero ellos no te dicen que es el relato contado desde el punto de vista de la oligarquía, dicen que es el único relato posible. Entonces a ese relato histórico falsificado, contado desde el punto de vista de la clase dominante, hay que contraponerle la revisión de la historia. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de los pueblos. Hay que rescatar la historia de los pueblos, hay que rescatar a los pensadores olvidados, a los luchadores olvidados, ¿no? A las tergiversaciones que hay sobre determinados personajes y demás. Y ahí entonces también aparece como fundamental fortalecer, cimentar,
el pensamiento nacional latinoamericano. Nosotros tenemos un conjunto enorme de pensadores en nuestro país muy, muy fuerte, tanto revisionistas históricos, que se vincula al pensamiento nacional, como en América Latina tenemos un conjunto enorme de pensadores que se dedicaron a buscar soluciones nacionales a las problemáticas de nuestro país, ¿no? Es decir, no fueron a copiar y pegar la solución que hizo otro país, porque eso siempre resulta problemático, ¿no? Cuando vos copiás y pegás la solución de otro país, que puede haber sido exitosa para otro país, pero es otra realidad, ¿no? Cuando dicen, bueno, Argentina tiene que adoptar el modelo educativo de no sé qué país europeo, yo diría, no, ¿por qué? Porque si adoptamos el modelo educativo de un país tan diferente al nuestro, lo más probable es que fracasemos. Ahora, Jauretche mismo decía, ¿eso se trata de rechazar el pensamiento que surgió en otro país? No, pero lo que se trata siempre es de esas ideas, decía, no hay que adoptarlas como un paquetito e intentar de aplicarlas, sino lo que hay que hacer es adaptarlas. La diferencia es una letra, ¿no? Adoptar, adaptar. No hay que adoptar, sino que hay que adaptar, es decir, tomar la idea y transformarla en función de la necesidad nacional, ¿sí? Una idea no es nacional o extranjera en función del lugar geográfico donde nace, sino es nacional o extranjera en función de si nos sirve para solucionar las problemáticas nacionales, ¿sí? Si Juan quiere decir algo, una pregunta, compañero Juan. Sí, hola. Bueno, antes que nada agradecerle al Tocayo y al Centro Cultural este espacio, la verdad que es muy valioso, fue muy gratificante para mí. Y le quería hacer dos preguntas a Juan en línea con lo que venía trabajando la persona anterior que preguntó en cuestión al revisionismo y, como bien decía Juan, a crear un nuevo ser nacional. ¿Cómo se puede implementar en la actualidad, no? Yo soy hijo del kirchnerismo porque pude venir a estudiar a La Plata en el 2007 por toda la política pública que se realizó. Entonces, había plata en los trabajadores y yo soy hijo de trabajadores. Y también pude acceder a mi vivienda gracias al Procrear, ¿no? Procrear que facilitó el acceso al derecho a la vivienda a cientos y cientos de miles de personas, pero creo yo que hay un déficit estructural en cuanto no se trabajó lo que tiene que ver con la cuestión cultural. Juan, te pregunto, ¿no sería bueno, como decía Perón en el manual de conducción política, que hay que, no me acuerdo la palabra, que es como sacralizar o a la gente enseñarle lo que significa el peronismo, pero enseñarle lo que significa el acceso al derecho a la vivienda y lo que significa una política pública como requisito indispensable para eso? Es decir, que toda aquella persona que quiera ser beneficiaria de Procrear deba pasar una instancia de formación o curso, llamémosle como quisiera, para entender lo que está en juego en esa política pública. Y otra cuestión que también me parece clave e imprescindible es volver a que las escuelas públicas y bajar los índices de subsidios a escuelas privadas. Creo yo que luego de la reforma de los 90, con la provincialización de la educación, hubo un quiebre ahí. Y otra consulta es el tema de Malvinas, cuando hablaste de los chicos de la guerra y demás. ¿Por qué esa cuestión, esa mirada de dos lados, malos o buenos, cuando hay causas judiciales, hay procesamientos y hay compañeros, por ejemplo, acá en La Plata tenemos a CECIN, que labura lo que significaron los delitos cometidos en Malvinas? Creo yo que está perfecto y es imprescindible tener una conciencia nacional y pensar la soberanía con las Malvinas, pero una cosa no quita la otra. Eso solo, Ricardo. Bien, bien. Estaba anotando justo. Bueno, primero, con relación a los espacios de formación, creo particularmente que es absolutamente nodal y central multiplicar los espacios de formación como este que estamos teniendo hoy y demás,
que esos espacios de formación sean sistemáticos, me parece que también es fundamental, es decir, tener una sistematicidad en la formación que tiene que ser un elemento, como marca Perón y demás, en los diferentes libros escritos, es decir, es una cuestión permanente para nosotros, para los militantes políticos, la formación. No es en un momento determinado, sino es continuo, digamos, ¿no? Por eso me parece que la periodicidad, la permanencia a lo largo de todo nuestra vida, digamos, de la formación, resulta fundamental, ¿no? Que también los espacios estos de formación que nosotros armamos, de formación, de discusión y demás, también sean como puntales para buscar, ¿no? Digamos, para seguir indagando acerca de nuestro proceso cultural, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el peronismo manifiesta muy claramente esta idea de que lo mejor que tenemos es el pueblo, dice, ¿no? Dice Perón. Es que nosotros siempre, dice, tenemos que tener en claro que lo mejor que tenemos es el pueblo, dice Perón. Por lo cual, aparece acá siempre la necesidad, esto que yo decía, la comunidad organizada se construye desde abajo, es decir, partir de las concepciones populares y demás, es decir, partir de las capacidades creativas de nuestro pueblo para conformar un pensamiento. Es decir, es necesario, dice Perón, no caer en la política, digamos, del círculo, del vanguardismo, si se quiere, iluminado como quien va a iluminar o a bajar una línea o a enseñar algo, sino es necesario buscar el camino contrario, ¿no? Es decir, partir de la realidad, partir de las ideas de nuestro pueblo para conformar, digamos, nuestro pensamiento. Eso aparece como fundamental. En torno a la educación, que también has preguntado, me parece, digamos, es necesario ahí, hay un trabajo fuerte en este mismo sentido que nosotros estamos pensando en la formación, ¿no? De los formadores, ¿no? En la formación de los docentes, de los institutos de formación docente y demás. Desde ya siempre es necesario fortalecer la educación pública de calidad, ¿no? Para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a una educación de calidad, en forma gratuita y demás, ¿no? Que la escuela no sea un lugar de mera contención, que está absolutamente, que está bien, digamos, porque muchas veces cumple ese rol, pero que también sea una educación de calidad para los hijos de los trabajadores es fundamental, así que fortalecer la educación pública de las instituciones resulta nodal. Con respecto a lo de Malvinas, es un tema así que da para largo, digamos, ¿sí? Pero sin extenderme mucho, yo ligaría esquemáticamente, como decíamos con la historia, ¿no? Yo ligaría esquemáticamente la visión de Malvinas en dos grandes ejes, ¿no? Que se enfrentan. Uno es el eje que proviene mayormente del pensamiento, mayormente del esquema de pensamiento colonial, y otro que proviene de la línea del pensamiento nacional, ¿no? Entonces, en esa línea del pensamiento colonial se llega a ese conjunto de ideas que se denominan desde nuestra perspectiva como la desmalvinización, varias de las que yo dije recién, ¿no? Que anidan, insisto, en un conjunto de problemáticas porque es adoptar el discurso del enemigo, adoptarlo nosotros mismos, ¿no? Esta idea de la dictadura hizo la guerra para perpetuarse en el poder, etcétera, 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 quitándole toda la connotación que tiene, más allá de ser un gobierno dictatorial, ilegítimo, genocida, etcétera, etcétera, más allá de eso, no quita que
la reivindicación es absolutamente justa, porque es la reivindicación sobre un territorio usurpado. Si uno observa, voy a decir dos cosas nomás, si uno observa claramente, observa que así lo entendió la tradición de lucha de los pueblos en Argentina, porque la Argentina rápidamente deslindó lo que es la dictadura de lo que es la gesta patriótica de Malvinas, y por eso hubo un conjunto de gente que fue voluntaria a Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así también lo entendió la tradición de lucha de los pueblos de América Latina y del tercer mundo. ¿Por qué? Pongo algún caso. Fidel Castro, que nosotros claramente no lo podríamos ubicar en el campo en el mismo campo que los genocidas, ¿no? Claramente, ¿no? Fidel Castro dice claramente, la guerra de Malvinas es una guerra, ante todo, anticolonialista. No importa el signo o el gobierno que lo lleve a cabo, sino es una guerra fundamentalmente anticolonialista, por eso Cuba pone todo a disposición de la Argentina para enfrentar el imperialismo británico. No tenemos que quitar nunca de vista que los que mataron a los que fueron a Malvinas, a 649, varios en el área de exclusión, cuando fue lo del general Belgrano, fueron los británicos, no fueron los argentinos, porque acá parece que los que fueron a Malvinas fueron víctimas, otras víctimas de la dictadura. No, 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 fueron víctimas de los británicos, que hicieron 14.000 kilómetros y vinieron a matar a nuestros compatriotas con la única noción de seguir usurpando un territorio colonial. Imagínense, las Malvinas estaban ocupadas desde 1833, nosotros nunca hicimos ningún acto de violencia sobre esa situación, sino solo recuperamos el territorio con la noción de no matar un solo inglés, así fue, en la Operación Rosario, y los británicos no toleraron que un día nosotros hayamos recuperado nuestra soberanía, por eso hicieron eso y mataron a los compatriotas. Insisto, son víctimas de los británicos, no son víctimas de la dictadura, claramente. Fidel Castro así lo entendió, también lo entendió así Nicaragua, digamos, digo Nicaragua porque está, pongo casos ejemplativos, porque está la revolución nicaragüense, que nosotros no la podemos poner en el campo, digamos, de los genocidas, y así lo entendieron y también pusieron a disposición de la Argentina. O así lo entendió el libio Muammar el-Gaddafi, también plantándose del bando nacional argentino, porque es una lucha anticolonialista, ¿sí? En ese marco, independientemente del gobierno que esté liderando esa lucha, insisto, fue una lucha anticolonialista, en la tradición de la larga lucha argentina contra el imperialismo británico, ¿sí? Un poco eso, en resumidas cuentas, lo de Malvinas, insisto, da para mucho, da para muy largo para discutir, pero en resumidas cuentas un poco intenté poner esquemáticamente uno y otro de los discursos. El que dice que son víctimas de la dictadura y el que dice que son víctimas del imperialismo británico, ¿no? El que dice que todos fueron, digamos, obligados, y el que muestra, digamos, que eso no fue tan de esa forma, ¿no? Bueno, y demás. Y dice Cristina Olmo, los cambios en los planes de estudio son necesarios y la creación de las universidades en el conurbano bonaerense son una muy buena herramienta. Bueno. Tal cual, tal cual. Lo último que digo, digamos, en esos dos discursos nosotros podíamos también enfrentar claramente los que dicen que son pobres chicos de la guerra y los que decimos que son héroes que defendieron la soberanía nacional. Con respecto a lo de la compañera, sin duda sí, la creación de nuevas universidades es un hecho absolutamente auspicioso, yo trabajo en alguna de esas. Y en esas universidades creo que hay que dar una discusión por el contenido. Nosotros tenemos algo novedoso que es un sector social que en general no accedía a la universidad, que accede, ¿no? Nosotros vemos nuestras universidades y vemos, yo trabajo en alguna universidad que tiene más del 90% de los estudiantes son primera generación universitaria, primera generación de su familia que accede a la enseñanza superior. Bueno, tenemos que buscar no replicar el modelo del esquema del pensamiento colonial, sino tenemos que buscar, fundamentar y discutir los contenidos, ¿no? Para que de ahí salgan servidores de la patria, ¿no? De esas universidades salgan los servidores de la patria. ¿Así? Yo querría agregar una cosita respecto a lo que decías de Malvinas, porque estaba escribiendo, pero yo lo digo.
recordaba el 30 de marzo y el 2 de abril, me parece que hubo 48 horas de diferencia entre que el pueblo movilizó y tuvo la pérdida del compañero Flores en esa movilización, y 48 horas después volvió a movilizar para solidarizarse con la recuperación de Malvinas, no con el gobierno. Y si recordamos el discurso del que estaba de presidente, cuando dice yo interpreto al pueblo, fue silbado por toda la Plaza de Mayo. O sea, no subestimemos al pueblo, creo que tenía claro, ese pueblo de 1982 tenía claramente la diferencia entre un dictador genocida y un hecho que nos convocaba a todos, desgraciadamente, y bueno, fue así, se dio bajo el uniforme militar, pero eso no desmerece el acto de Malvinas, ni, como vos decís, tener que olvidarlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Una de las canciones era Malvinas sí, dictadura no, ¿no? Digamos, cuando es muy claro el discurso de Galtieri cuando hace alusiones, como decís, cuando hace alusiones a la dictadura silbatina, cuando hace alusiones a Malvinas, digamos, más a aplauso, no apoyo, lo que fuera, digamos, claramente está deslindado esto. Pienso que no hay que tener miedo de pensar que reivindicar Malvinas, que es la encerrona que nos lleva a la desmalvinización, que reivindicar Malvinas es reivindicar a los genocidas. Nada más alejado de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esos genocidas ni siquiera pensaban enfrentarse con los que eran lacayos, ¿sí? Sino que las circunstancias históricas, digamos, se los llevaron puesto, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese marco, insisto, reivindicar las Malvinas como una causa nacional, como una causa patriótica, no significa desde ya reivindicar a los genocidas, que ya el pueblo argentino los tiene bien ubicados como tal, y no así la causa Malvinas, que siempre está presente desde las paredes hasta las calcomanías que hay en los autos, en y demás, los tatuajes, etcétera, etcétera. Es decir, es una causa absolutamente popular. Quizás es una de las grandes y únicas grandes causas nacionales que nos quedan y que nos unifican en gran medida como pueblo, ¿no? La causa Malvinas, no casualmente, el pensamiento colonial hace mucho énfasis en la cuestión de la desmalvinización, ¿sí? Bueno, ahí creo que una pregunta del compañero Diego Caviglia y ya le damos cierre, después el compañero Pepe Mercado va a hacer el cierre de la charla. Vale. Diego. Bueno, gracias. Gracias, Rosana Salvatori. Me encanta tu barrita. Está cambiada. Sí. No me define hoy, discúlpame. Bueno, Juan, en principio, gracias por tu exposición, muy buena y muy motivadora, muy esclarecedora. Es una mezcla de reflexión y pregunta. Pero bueno, hiciste mención a toda la capacidad de planificación del gobierno de Perón, a la búsqueda de un desarrollo económico, digo, toda la cuestión también de la burguesía nacional. Digo, ¿cómo pensando en el planteo de la nacionalidad para el futuro, o sea, para el siglo XXI y para todo lo que vendrá por delante, y lo que es como bastante evidente que es la crisis de la sociedad salarial, o sea, esta gran diferencia que hay en términos productivos con lo que pasaba con la Argentina de mediados del siglo pasado, que tenía una industria que requería mano de obra, por eso las grandes migraciones del campo a la ciudad, y la situación actual con una industria que supongamos que puede mejorar sus niveles de empleo, pero que no daría la impresión de que se llegue a ninguna situación ni siquiera parecida de pleno empleo asalariado. O sea, no estoy diciendo que no sea posible que la gente tenga trabajo, sino que las empresas privadas no dan la impresión de necesitar mano de obra en los mismos niveles de la época de Perón. O sea, ¿cómo integrar esto desde tu mirada en un planteo nacional? Bien. A mí me parece súper interesante lo que dice el compañero.
Dos cosas con eso. Primero, que nosotros vemos en este marco del siglo XXI, ¿no? Y lo que planteaba también antes otro compañero de esta oligarquía financiera internacional, la necesidad de establecer un bloque sudamericano, latinoamericano, lo que fuera, aparece como central, ¿no? Digamos, claramente hay dos proyectos que se enfrentan también, que es el proyecto de la patria grande y el proyecto de la patria chica, ¿no? Nosotros siempre, Perón lo marca muy claro, la necesidad de establecer la unidad entre los países sudamericanos, ¿no? Es decir, que eso excede absolutamente los gobiernos, ¿no? Las relaciones internacionales tienen que exceder la cuestión ideológica, la cuestión política, hay cuestiones que deben ser, desde ya que cuando hay afinidad es más fácil, pero si no, tiene que exceder la cuestión ideológica porque la unidad tiene que ir más allá de eso, y también, como decía Perón, hay que cimentar la unidad desde los pueblos, porque también eso es lo que perdura. En torno a la idea de trabajo, un poco lo refería con un punto, con uno de los puntos de los ejes, discutir un poco esa idea, ¿no? Porque, es decir, es una derrota política la que nosotros obtuvimos con respecto al capital financiero, ¿no? Claramente el 76 significó la derrota política. Isabel, cuando la viene a derrocar, dice, o cuando la derrocan, dice, no me derrocan a mí, dice, en realidad lo que vienen a tirar abajo son las chimeneas de Perón. Es decir, claramente avisora Isabel que lo que en realidad está en juego es la industrialización de la Argentina y es la destrucción del peronismo. ¿Por qué? Porque destruir el país industrial en gran medida es destruir el peronismo. Eso fue una derrota política. Fue una derrota política, digamos, 76, es una derrota política de la clase trabajadora en torno al capital financiero, en gran medida hoy capital financiero internacional. Esa derrota política no debe verse, pienso, como el fin de un proyecto político, porque al fin y al cabo son los pueblos los que definen su proyecto político y el tipo de sociedad en el cual quieran vivir. Y con respecto a lo del trabajo, más específicamente, si se quiere, yo diría dos cosas. En la Argentina, como decía Perón, allá en la década del 40, está todo por hacerse. Y si uno observa la Argentina de hoy, siglo XXI, está todo por hacerse. Y tenemos una población que es escasa población tenemos para nuestra extensión territorial. Claramente debiéramos tener mayor densidad demográfica, digamos, ¿no? Deberíamos tener más población, deberíamos tener una política determinada de poblar nuestro país, ¿no? Equitativamente. Tenemos una región, por ejemplo, que tiene muchos recursos como la Patagonia y despoblada. Tenemos un problema, región despoblada, recursos, y mundo sobrepoblado con falta de recursos. No hay que ser un geopolítico muy hábil para darse cuenta que tenemos una bendición por los recursos, pero tenemos también un problema, que es la avidez imperialista sobre esos recursos, en gran medida hoy saqueados en nuestro Atlántico Sur y demás, ¿no? Por ejemplo, entonces, insisto, tenemos todo por hacer en la Argentina. Si nosotros ponemos en marcha esta Argentina, seguramente lleguemos, como la noción de Perón, al pleno empleo. Imaginémonos que con el país a media máquina, es decir, con la industria funcionando al 60 aproximadamente, nosotros llegamos a tener 8 o 9 puntos de desocupación, digamos, ¿no? Necesitaríamos bajar más, pero insisto, no fue el proyecto de industrialización que planteó el peronismo. Y está la cuestión de que la industria, la sociedad salarial, más claramente, necesitaba mano de obra intensiva. Insisto, primero acá está todo por hacerse. Y después quizás nosotros, me da la impresión que tomamos el nivel de tecnología que tienen otros países mucho más industrializados que nosotros. Si nosotros vemos la Argentina, no es que en la Argentina lo que más funciona es el toyotismo, digamos, ¿no? Que ahí, digamos, claramente el toyotismo es la reducción de la cantidad de mano de obra en relación a la organización del trabajo. No, nosotros vemos las fábricas de Argentina y utilizan diversos métodos de producción. Métodos de producción que en algunos lugares del mundo se considera que están extintos, en la Argentina se siguen usando. Basta recorrer el conurbano bonaerense para ver que todavía en muchos lugares se usa la tracción a sangre. En esa Argentina que está todo por hacerse,
es una Argentina que nos da la posibilidad, pienso, de tener pleno empleo. Es más, podemos tener yo decía esto hace más años y era por ahí a veces sonaba más raro. Pero observemos Estados Unidos, una población que está infinitamente más desarrollada que la Argentina, ¿cierto? Podemos coincidir en eso. Cuando Donald Trump plantea la idea de correrse del eje del capital financiero al interior de Estados Unidos, ¿no? De correr el eje del capital financiero como quería Hillary Clinton, y poner el eje en el trabajo, en poco tiempo, fíjense los datos de desempleo de Estados Unidos, lo desplomó de forma tal el desempleo que Estados Unidos pasó a tener pleno empleo. Eso se deterioró con la pandemia, no obstante lo cual, el gobierno de Estados Unidos le daba un subsidio de $1.200 a los trabajadores desocupados, lo cual hacía que mucho mejoren su ingreso. No solo eso, sino que ahora nuevamente empezó a bajar el desempleo. Pero digo, esto es una situación excepcional. Quitemos esta pandemia. En poco tiempo Trump corriendo el eje de lo financiero al trabajo, con una sociedad que sí tiene el nivel de tecnología para no necesitar tanta mano de obra intensiva, así todo en esa sociedad con ese nivel de desarrollo generó pleno empleo en poco tiempo. Yo diría, la Argentina claramente puede ir hacia un proceso de pleno empleo. Basta nosotros pienso que no podemos pensar en la imposibilidad de darle trabajo a toda nuestra población, ¿no? Digamos, nosotros como proyecto político, digamos, no podemos, ¿no? Porque digo, el trabajo es lo que da dignidad, ¿no? Un subsidio puede ser temporal, pero el trabajo es lo que da dignidad, lo que articula una sociedad, lo que genera cohesión también, ¿no? Entonces, pero para esto hay que poner en marcha un proyecto nacional de desarrollo, de ruptura de la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede discutir incluso la jornada laboral, porque nosotros parece que a veces tenemos discusiones de otros países. Si nosotros observamos la masa de trabajadores argentinos precarizada, mucha trabaja 12 horas, 14 horas, ¿no? Viaja 2, 3 horas, digamos, y duerme lo que le queda, ¿no? Bueno, esa gente podría trabajar, cumplirse las leyes laborales y trabajar 8 horas, eso también distribuiría mejor las horas de trabajo y nuestra población económicamente activa seguramente tendría muchas más chances de empleo y de calidad. No tenemos una población económicamente activa tan grande, insisto, porque somos poca población. Insisto, una Argentina que está todo por hacerse, como decía Perón, gobernar es crear trabajo. Bueno, leo los dos últimos comentarios y le doy la palabra al compañero José Mercado para el cierre. De Cristina Olmos, la causa Malvinas desde el pueblo argentino, y Nicolás Calaitis, es el momento de plantar las 3 banderas del peronismo y más allá del acuerdo con los bonistas y la pesada herencia macrista. Ojalá hoy sea el día bisagra para lo que se viene. Hoy, más que nunca, soberanía política, independencia económica y justicia social. Gracias, compañero Juan Godoy, por tu exposición. Bueno, yo te agradezco. Sí, cómo no. Una cosa más breve con respecto a eso. Fundamentalmente, digo, las dos cosas coincido absolutamente, y digo, este acuerdo que se hace hoy, digamos, uno puede decir más pernicioso, menos pernicioso, bueno, pero quitemos esa discusión si se quiere, pero digamos, va a poder ser más o menos exitoso si ponemos en marcha el país. Si no ponemos en marcha el modelo de desarrollo industrial, en 5 años, que más o menos va a ser cuando empiecen los vencimientos más graves, más altos, en 5 o 6 años vamos a estar en la misma situación que ahora, pero peor, digamos, ¿no? Pues ya vamos a tener otra refinanciación y demás. Digamos, necesitamos plantear un proyecto nacional de desarrollo claramente para poder solucionar esa problemática que pesa mucho, es reducir un factor de vulnerabilidad. Exceptuando la discusión, si está bien, mal, digamos, hasta aceptando esa discusión, digamos, insisto, necesitamos un proyecto nacional de desarrollo, porque si no, dentro de 5 años vamos a estar en el mismo punto que estamos hoy, incluso quizá peor. Ahora bueno, sí, gracias Juan. Pepe Mercado. Bueno, gracias a todas y a todos por participar. Realmente, Juan, una charla de lujo, formativa. Nunca tenemos que dejar de formarnos, como vos planteaste, como para dar batalla al enemigo de la derecha liberal. Gracias a todos. Resalto la presencia de compañeros de la militancia de Osvaldo y de Ernesto Jaureche. Gracias por acompañarnos. Y el próximo encuentro será con Aritz Recalde para tratar el tema de educación y las tecnologías que hoy están en juego por la pandemia,
y sin duda también le plantearemos a lo que se planteó acá, el tema contenido en los estudios formativos de nuestras jóvenes y jóvenes, que me parece que es fundamental, ¿no? Es lo que planteaba Jauretche, el tema del revisionismo en la formación de los pibes. Así que bueno, espero volver a vernos el próximo martes también a las 19 horas. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Muy bueno, gracias. Hasta luego. Desconectamos nomás. Bueno.